Estimadas y estimados estudiantes del curso de Filosofía de los Derechos Humanos de la Maestría en Derechos Humanos. En esta ocasión vamos a referirnos a la tercera de las posiciones de fundamentación filosófica de los derechos humanos que anunciamos en clases pasadas y que recibe la denominación de realismo jurídico sociológico. Las posiciones anteriores que hemos trabajado con base en los textos de Mauricio Buchot y de Norberto Bobbio respectivamente son el justnaturalismo y el positivismo jurídico. Ahora toca el turno de la mano del texto de Eduardo García Maínez, Positivismo jurídico, realismo sociológico y justnaturalismo, editado por Fontamara. Vamos a referirnos a la segunda posición que aborda Eduardo García Maínez, precisamente el realismo jurídico sociológico. Siguiendo la estructura de los aspectos que aborda García Maínez, empecemos por un preliminar de su capítulo segundo, de este libro ya referido, de García Maínez, en donde rescata la tesis de Alf Ross, un filósofo del derecho de la Universidad de Copenhague, parte de una triple distinción de los enunciados lingüísticos en aserciones, exclamaciones y directivas. El primero de estos enunciados, el primer tipo de estos enunciados, el de aserciones, se trata de enunciados con un significado semántico representativo, dice Ross, y que tiene una función descriptiva de la realidad. El segundo tipo de enunciados son las exclamaciones, que no necesariamente tienen una función descriptiva, simplemente expresan, tienen un significado sintomático o expresivo, expresan estados de ánimo y no necesariamente buscan influir en la conducta de terceras personas. En cambio, el tercer tipo de enunciados lingüísticos, que denomina Alf Ross como directivas, son proposiciones que tienen un significado imperativo, que buscan influir en el comportamiento de las demás personas. Este tipo de enunciados, desde el punto de vista de Alf Ross, es el que corresponde a las normas jurídicas. Es decir, hay que entender a las normas jurídicas como enunciados lingüísticos directivos y que tienen el propósito de influir en el comportamiento de las demás personas. Después de hacer esta aclaración, Eduardo García Maínez inicia el capítulo segundo con un apartado que intitula Análisis preliminar del concepto de derecho vigente. Aquí, retomando el planteamiento anterior, establece que en la perspectiva de Alf Ross, el derecho vigente se constituye por un conjunto de enunciados directivos, es decir, de normas jurídicas que buscan influir en el comportamiento de las demás personas, pero que tiene la particularidad de que se emiten en el contexto de un Estado y por tanto son normas que fungen como esquemas interpretativos de los comportamientos jurídicos y con carácter
coactivo, ya que organizan el funcionamiento del Estado como poder coactivo en la sociedad. El doble concepto de enunciados directivos y enunciados asertivos reaparece en este primer apartado del capítulo segundo del libro de García Maínez, diciendo que como tal el derecho es un conjunto de directivas jurídicas, pero los estudiosos del derecho pueden elaborar aserciones, o sea, afirmaciones descriptivas sobre el derecho vigente. El planteamiento de García Maínez es positivo en el segundo apartado al tema del derecho vigente. Para Al Ross, la vigencia del sistema jurídico depende de la eficacia social de este sistema. Y a su vez la eficacia social la subdivide en dos aspectos. Por un lado, que las normas jurídicas o directivas se cumplan en la realidad, es decir, se sigan y que sea observable el seguimiento de estas normas. Y por otro lado, que los actores sociales asuman un sentimiento de aceptación o se sientan vinculados a las normas jurídicas que están, que forman parte del sistema jurídico establecido. De esta manera, la vigencia del derecho, así entendida como eficacia social, es la fuente de validez del derecho, según Al Ross, y no alguna otra fuente de carácter metafísico o a priorístico, como la razón humana o la naturaleza humana, como lo vimos en el caso del justnaturalismo. Aquí se puede apreciar cómo el realismo sociológico es opuesto al justnaturalismo, porque solo admite como derecho aquel conjunto de normas que tienen eficacia en la sociedad y no admiten ningún otro tipo de norma más allá de las observables en el funcionamiento y en la interacción social. Eduardo García Maínez hace una exposición de la equiparación de Al Ross del derecho vigente con un juego de ajedrez, partiendo de que ambos aspectos o ambos objetos de comparación se rigen por un conjunto de reglas aceptadas por los participantes. Destaca que para que pueda haber una práctica efectiva del juego de ajedrez, pues los competidores, por lo menos dos, tienen que asumir como válidas las reglas del juego y operar conforme a ellas, sin que se admita algún tipo de excepción. En este sentido, un sistema jurídico y un sistema de reglas de juego de ajedrez se parecen en que ambos sistemas se componen de directivas que rigen el comportamiento, la actuación de los participantes y que esas directivas son aceptadas como válidas por dichos participantes. Una vez que se establece la tesis de que la vigencia del sistema jurídico es la fuente de la validez del mismo y no alguna otra fuente de carácter trascendente, metafísico o incluso formal. Al Ross se da la tarea, como expone García Maínez, de establecer los principios de verificación de las proposiciones jurídicas, tanto en lo que se refiere a las normas de conducta como a las normas de competencia. Para esto ya ha hecho la distinción el texto
las normas de conducta son las dirigidas a los actores en una sociedad, y las normas de competencia son las que siguen los impartidores de justicia, en este caso los tribunales y los jueces, o funciones coactivas en la sociedad, estarían cumpliendo ciertas normas de competencia. El primer tipo de normas de conducta se verifican a partir de las resoluciones de los tribunales, dice Al-Ross en la exposición de García Maínez. Debido a que las normas jurídicas en su criterio están más dirigidas a los impartidores de justicia, a los juzgadores, que a la población como tal. Es a la instancia que le corresponde hacerlas efectivas. Por eso la verificación de las normas de conducta recae sobre básicamente el Poder Judicial en la perspectiva de Al-Ross. Y por cuanto a las normas de competencia, la verificación de las mismas corresponde a las instancias facultadas para verificar o corroborar que una autoridad facultada con normas de competencia las esté ejerciendo como es debido. Por ejemplo, en un juicio político, un poder, el legislativo, analiza si el ejecutivo ha fallado en el ejercicio de sus normas de competencia. Entonces está llevando a cabo una verificación en cuanto a la aplicación de dichas normas. Un poder verifica que otro poder cumpla con sus normas de competencia. Esos dos aspectos de la verificación de normas están expuestos en el apartado tercero y en el cuarto del segundo capítulo de este libro de García Maínez que hemos estado refiriendo. Y pasemos al quinto apartado, derecho, fuerza y validez, que es en donde expone García Maínez que Al-Ross, pues siguiendo de manera radical su enfoque realista, considera inaceptable la distinción entre el derecho como conjunto de normas y la fuerza como un recurso auxiliar para hacerlas aplicables o hacerlas obligatorias o sancionar su incumplimiento, y de plano establece una identidad entre fuerza y derecho, de tal manera que el derecho es entendido como el instrumento directo del poder social. Es decir, la distinción clásica entre fuerza y derecho aquí se ve eliminada en una fusión, de tal manera que fuerza y derecho, fuerza social y derecho son lo mismo. Pasando al apartado sexto, derecho, moralidad y otros fenómenos normativos, expone García Maínez que para Al-Ross los medios coactivos del derecho son característicos de la esfera jurídica, puesto que en la esfera moral y en la esfera de los convencionalismos sociales operan otro tipo de sanciones que no pasan por la coacción, sino por el convencimiento o, en todo caso, la sanción moral. Pone el ejemplo, lo cual podemos apreciar en el cuadro que mostraremos a continuación, de cómo las sociedades civiles que establecen ciertos estatutos no pueden sancionar coactivamente a sus integrantes cuando incumplen dichos estatutos, sino con algún tipo de sanción moral o bien con la expulsión de la sociedad. Lo mismo en el ámbito del derecho internacional, no hay una fuerza coactiva en la mayor parte de las resoluciones o con relación a esas resoluciones, sino que lo que tenemos es una desaprobación política que se da en los distintos
organismos internacionales cuando algún Estado incumple con alguna disposición. Pasando al séptimo apartado, realismo psicológico, realismo conductista y síntesis de ambos, Eduardo García Maínez expone, en primer lugar, el realismo psicológico como una de las vertientes de la corriente del realismo jurídico, que condiciona la noción de validez del derecho a que la norma jurídica se encuentre aceptada en la conciencia jurídica del pueblo o en la conciencia jurídica dominante. Planteamiento que va a acotar Alf Ross, porque para él la instancia fundamental que establece la vigencia del derecho con sus actuaciones es el Poder Judicial, o sea, los tribunales, no el pueblo como tal. De modo que ahí Alf Ross se distancia de algunos de sus colegas de corriente realista, enfatizando o acotando en la parte psicológica al papel de los jueces la determinación de la validez del derecho, entendida como vigencia o eficacia social. Y por otro lado, en lo que se refiere al realismo conductista, que tiene que ver con la fuente externa de validación del derecho, pues justamente reside en las resoluciones judiciales que se hacen públicas y con ello se adquieren carácter externo, independientemente del criterio, idea que esté en el fuero interno de los jueces. La actuación judicial pública es la que le da validez y por tanto vigencia al derecho. Y esto le lleva a Alf Ross a asumir la tesis realista más fuerte hasta el momento, que es la vigencia del derecho depende de su aplicación y no la aplicación de la vigencia del derecho. De modo que el criterio fundamental está en el aspecto práctico, no en el aspecto normativo, en la eficacia social. Cuando se aplica el derecho, entonces ahí se instaura la vigencia, no en el momento en que se emite la norma formalmente. Al final del apartado séptimo de este segundo capítulo del libro de García Maínez, se destaca la síntesis que lleva a cabo Alf Ross, tanto del realismo psicológico como del realismo conductista, en el sentido de que para sustentar la validez del derecho entendida como vigencia, como eficacia social, se debe tomar en cuenta tanto el aspecto externo de la norma, que en este caso son las resoluciones de los jueces, como el aspecto interno, es decir, la conciencia jurídica que acompaña a las resoluciones. Pero ya habíamos dicho que Alf Ross acota este aspecto psicológico únicamente al fuero interno de los jueces, o sea, a la ideología jurídica que toman en cuenta los jueces para emitir sus resoluciones. Ahí terminaría el apartado séptimo, para dar lugar ya como cierre a la crítica o a las críticas que hace García Maínez a los planteamientos de Alf Ross. En primer lugar, no está de acuerdo García Maínez con Alf Ross en normas jurídicas entendidas como imperativos. No está de acuerdo García Maínez en equipararlas con las subespecies de normas imperativas, que son los ruegos, los deseos, las súplicas, porque para él el derecho no se puede reducir a algo tan, digamos, subjetivo como tales manifestaciones de las directivas. Por lo que debería, según lo entiende García Maínez, evitarse esa equiparación. García Maínez considera que Alf Ross confunde un enunciado directivo con un enunciado asertivo sobre el derecho, aunque después el mismo Alf Ross, según García Maínez, hace la corrección correspondiente
cuando considera que el enunciado directivo se refiere a la norma jurídica como tal, y en cambio el enunciado asertivo es el enunciado que describe al conjunto de normas jurídicas. Por ejemplo, D es el derecho vigente en Illinois, en Noruega, es decir, el enunciado D es el derecho vigente en tal lugar, es un enunciado asertivo. Y ya el derecho vigente se integrará por un conjunto de enunciados directivos. Tampoco comparte Eduardo García Maínez la comparación que hace Al Ross del derecho con un juego de ajedrez, porque considera que mientras las normas jurídicas son bilaterales, las normas de los juegos no lo son. Eso le lleva a señalar en Al Ross una concepción lúdica del derecho. Y por otra parte, tampoco está de acuerdo García Maínez con esta concepción lúdica del derecho, apoyándose en Rodolfo Laun, diciendo que mientras las normas jurídicas son deberes condicionados, las normas de los artes o de los juegos son necesidades condicionadas, independientemente de que ambas normas en ambas esferas, jurídica y lúdica, son normas hipotéticas, pero sí pesa la diferencia de que las del derecho sean deberes, mientras que las de las artes y los juegos sean necesidades. Es decir, no entra el ingrediente imperativo con la fuerza que implica un deber, y no como una regla práctica de si se define si medios y fines, de si queremos alcanzar un objetivo, por ejemplo, ganar una partida de ajedrez, tenemos que seguir cierta estrategia. Eso es una mera regla de operación estratégica, mientras que la norma jurídica tiene un carácter imperativo mucho más fuerte. Lo que García Maínez señala que no está de acuerdo con la reducción que hace Al Ross del derecho al comportamiento de los tribunales, porque deja fuera la labor del Poder Legislativo. En la lógica de Al Ross, mostraría García Maínez haciendo una reducción al absurdo, el derecho solamente es vigente cuando lo aplican los tribunales. Pero cuando apenas ha sido aprobado por el Poder Legislativo, parece que no tiene vigencia, porque la vigencia o validez estaría dependiendo de que sea aplicado. Y sabemos que en el momento de su promulgación, el derecho todavía no se ha aplicado y sin embargo ya es vigente, claro, en una perspectiva distinta a la de Al Ross. Una última crítica que nos aporta García Maínez apoyándose en Eugenio Bulligin, tiene que ver con ese papel tan relevante que le asigna Al Ross a los jueces, al decir que la norma tiene que estar en su conciencia jurídica o en su ideología jurídica, cuando dice Bulligin, lo importante de una resolución judicial no es lo que haya pensado o no el juez antes de emitir la resolución, sino la resolución misma, la cual pues tiene validez como tal al margen de la reflexión que haya precedido a la emisión de esa norma. Dice Bulligin, no interesa qué siente el juez, solo importa lo que dice. Es decir, solo importa lo que dice su sentencia. Por eso es autoridad jurisdiccional, porque dice el derecho independientemente de lo que sienta el juzgador. De esta manera, García Maínez concluye diciendo que con todo y lo importante que sea analizar la vigencia del derecho y su validez vinculada con la eficacia social, no es suficiente para fundamentar el derecho, toda vez que es necesario considerar otros aspectos importantes, como el valor intrínseco de la norma, como
la formalidad, es decir, la validez de la norma en función del procedimiento formal para su aprobación. Estamos viendo en García Maínez una crítica que acepta en parte los planteamientos de Ross, pero no le parecen suficientes. Y justo a partir de esta crítica es que prepara García Maínez su propia posición, de la que abordaremos en una subsiguiente charla, en donde él integra en una visión de conjunto las tres posiciones que hemos estado viendo: justnaturalismo, realismo sociológico y positivismo jurídico. Pero eso lo veremos en una ocasión posterior. Les agradezco su atención y les sugiero que hagan la lectura correspondiente del texto y aporten sus comentarios en el tablón de nuestra plataforma de Classroom. Muchas gracias por su atención.